Bienvenidos a esta presentación sobre la vivencia espiritual y religiosa de los pueblos indígenas de Bolivia. Exploraremos cómo las diversas creencias y tradiciones han moldeado la identidad cultural y social del país, destacando la importancia del respeto y la convivencia pacífica entre distintas cosmovisiones. Espiritualidad versus religión. Podemos entender la diferencia entre espiritualidad y religión con la analogía del río. La espiritualidad es como el agua libre y fluida, que encuentra su propio camino y representa la conexión individual con lo sagrado. La religión, en cambio, es el cauce que le da estructura, estableciendo normas, prácticas y comunidades de fe. Ambas son formas de vivir la trascendencia y el sentido de la vida. Diferencias y similitudes entre espiritualidad y religión. Aunque la espiritualidad y la religión son distintas, ambas comparten elementos en común. Por ejemplo, ambas buscan respuestas sobre el sentido de la vida y la existencia. Otro ejemplo es que promueven valores como la solidaridad y el respeto. Sin embargo, mientras que la espiritualidad es más personal e intuitiva, la religión está organizada en comunidades con doctrinas específicas, con normas establecidas dependiendo de la institucionalidad o a la religión que practican o ejercen. Pero ambas influyen en la forma en que percibimos el mundo y nos relacionamos con los demás. El Inti Raymi y su significado. El Inti Raymi es un ejemplo de una práctica religiosa indígena. Es una fiesta del sol. Inti Raymi, también llamado como fiesta del sol. Es una celebración andina en honor al dios Inti. Se realizaba en el solsticio de invierno, marcando el renacimiento del sol y la renovación del ciclo agrícola. Durante la colonización, esta festividad fue reprimida, es decir, prohibida, pero sobrevivió a través del sincretismo con festividades cristianas. Hoy, el Inti Raymi sigue siendo un símbolo de resistencia cultural y reafirmación de la identidad indígena. Ritos y costumbres religiosas. Las tradiciones religiosas en Bolivia reflejan la diversidad cultural del país. Algunas de las más importantes incluyen las Salacitas, que es una feria en honor al Equeco, que simboliza el dios de la abundancia. Aquí en Santa Cruz tenemos la peregrinación a Cotoca, que es una celebración de la Virgen de Cotoca aquí en Santa Cruz. Tenemos los rituales a la Pachamama, que se vio mucho en este carnaval. Son las ofrendas a la Madre Tierra para pedir su protección y bendiciones. Estas prácticas combinan elementos indígenas y cristianos, mostrando la función, es decir, el sincretismo religioso, de creencias a lo largo del tiempo. La tolerancia religiosa. La tolerancia religiosa implica respetar las creencias de los demás. Aunque sean distintas a las que uno tiene, es fundamental para la convivencia pacífica en una sociedad tan diversa como es Bolivia. Promover la tolerancia significa, 1, reconocer el derecho de cada persona a profesar su fe o no hacerlo. 2, fomentar el diálogo interreligioso para fortalecer el entendimiento mutuo. Y 3, valorar la diversidad cultural y espiritual
como una riqueza de la humanidad. Cosmovisión indígena en Bolivia. Los pueblos indígenas de Bolivia tienen una cosmovisión basada en la interconexión con la naturaleza y la comunidad. Algunos de sus principios fundamentales son: 1. La reciprocidad comunitaria, que es la ayuda mutua sin esperar nada a cambio. 2. El respeto por los seres vivos, que es considerar la naturaleza como un ser sagrado. Y 3. El equilibrio y armonía, que significa buscar el bienestar colectivo sobre el individual. Estos valores guían la vida cotidiana y la relación con el entorno. Principios bíblicos relacionados a la espiritualidad. Existen paralelismos entre la espiritualidad indígena y la enseñanza bíblica. Ambos enfatizan la importancia de, por un lado, el respeto por la creación, donde la Biblia enseña que Dios vio su creación como algo bueno en Génesis 1, versículo 31. Otra relación es el amor al prójimo, que lo podemos ver en Marcos capítulo 12, versículo 31, donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y 3, la comunidad y el compartir. Eso lo vemos en el capítulo 2 de Hechos, versículo 44 al 45, donde se describe cómo los primeros cristianos compartían todo en común. Estas tres características se la ven similares a la espiritualidad indígena que se lo ve en la Biblia. Estas enseñanzas refuerzan la idea de vivir en armonía con los demás y con la naturaleza al mismo tiempo. Un versículo clave que refuerza la importancia del respeto y la convivencia es el Gálatas 3:28, donde dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que todas las personas son iguales ante Dios, sin importar su diferencia, su cultura, ni religiones, creencias, sin importar nada, todos somos iguales. Conclusión y reflexión. La espiritualidad y la religión han sido pilares fundamentales en la historia y cultura de Bolivia. Nos invitan a reflexionar lo siguiente: ¿cómo podemos aplicar los valores de respeto y armonía en nuestra vida cotidiana? ¿De qué manera el reconocimiento de nuestra diversidad religiosa fortalece nuestra sociedad? Al fomentar la tolerancia y el entendimiento mutuo, contribuimos a una convivencia pacífica y enriquecedora para todos.